Hay una mujer que corre horrorizada con lágrimas en sus ojos y desespero en la mirada. Tras ella va una muchedumbre enfurecida, cazándola, armada con palos, horquillas, piedras y antorchas. Además del dolor que ya le han infligido, la mujer sufre el peso de una enorme carga que le fue impuesta. Ella sigue corriendo, con la esperanza de alcanzar la libertad. Pero a la multitud no le agrada que la mujer haya escapado de su cautiverio. Le gritan asesina y le preparan los peores castigos si logran atraparla. Para ti, ¿a qué se asemeja más este relato corto? ¿A un cuento de terror? ¿O a un manifiesto feminista a favor de los derechos reproductivos y la autonomía corporal de la mujer? En este video busco demostrar que ambas respuestas son factibles simultáneamente. Hola, en este video quiero reseñar Inmaculada y La Primera Profecía, dos películas de terror que salieron en el 2024 y que cuentan con elementos del subgénero cinematográfico body horror u horror corporal, que considero traer una reflexión muy interesante desde una perspectiva de género. Arkasha Stevenson, Michael Mohan, estreno 2024, Roma, 1970, actualidad, un orfanato, un convento. Y es que sí, ambas películas tienen demasiadas similitudes como para hacer coincidencia. Tantas que quienes vieron los trailers sin demasiada atención creyeron que se trataba de la misma película, con la misma trama, la misma historia, la misma narrativa y las mismas vibes. Y aunque difiero, y creo que es una equivalencia un poco superficial, no puedo negar que al verlas sentí que una copiaba a la otra. Sin embargo, mi propósito para este video no es generar un paralelo a secas, ni reproducir aquí ninguna de mis reseñas con ínfulas cinéfilas de Letterboxd. Lo que quiero es demostrar cómo esta semejanza en el tópico de ambas películas habla más sobre un síntoma de la sociedad actual y cómo ambas películas recogen una semblanza muy interesante sobre los imaginarios contemporáneos de horror, las preocupaciones por los derechos en materia reproductiva y algunas propuestas provocadoras sobre la experiencia femenina desde la recreación del espacio litúrgico típicamente católico. Recientemente las películas de miedo han adquirido una muy mala fama y han pasado a ser consideradas como uno de los géneros de cine que más produce películas de mala calidad, malos guiones y malos efectos especiales. Y muchas personas, con el ánimo de parecer distintas y edgy, dicen creer que son predecibles, inverosímiles y que no les asustan. La cuestión aquí es que el valor de estas películas muchas veces está en el efecto espejo que hacen, desde su producción hasta el espectador. Pero antes de iniciar con todo esto del séptimo arte, pensemos en la intencionalidad. Pensemos en el miedo, en el terror, una emoción puramente humana. El profesor Rick Warland, experto en estudios críticos de cine y televisión, dice: el terror es universal, ha aparecido en diversas formas y medios en casi todas las culturas humanas. Lo que hoy consideramos historias de terror para el entretenimiento comercial fueron durante muchos siglos materia de creencias y prácticas religiosas. En las culturas tradicionales, los demonios, los monstruos, los espíritus malignos o el mismísimo diablo eran inmanentes y profundamente temidos. Y si el terror es humano, el miedo a la muerte se vuelve el fundamento de cada cuento o historia de terror. Por lo tanto, todas las ramificaciones del temor tienen como centro lo material y lo trascendente, lo que sería nuestra realidad y nuestros anhelos. Y explicado en los términos de Warland, el terror se estructuraría con dos temas principales: la destrucción o conservación del cuerpo físico y la condenación o salvación del alma. En este plano podemos decir que el miedo se contrapone a la esperanza. Y de esta moneda de dos caras emergen los productos culturales con los factores característicos de su época. Aunque la experiencia emocional del horror es universal, las formas particulares que adopta, especialmente la naturaleza y la definición del monstruo, el personaje más significativo del género, están histórica y culturalmente determinadas. Entonces, estas son las certezas que tenemos hasta el momento. El terror, en productos como el entretenimiento, es mimético, refleja y emula a la sociedad, es su síntoma y su más extrema expresión. Pero,
¿Puede el horror subvertir el orden? ¿Puede ser tan visceral, atrevido y problemático que se convierta, más allá de ser consecuencia, en la causa del cambio? ¿Puede hacer algo más que una performance grotesca sobre el mal? ¿Podría a través del lenguaje cinematográfico transformarse en denuncia? La verdad, creo que sí. Pero para tener una respuesta de esto no tenemos que irnos muy lejos, ni quedarnos en utopías. El Gran Guignol fue un teatro naturalista muy famoso en Francia, precursor del cine de terror y único en el display de lo inimaginable, lo transgresor y lo amoral, el ancestro más conocido del cine slasher. La brutalidad de la puesta en escena en el Guignol resultaba altamente estimulante para las élites de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, quienes efectivamente presenciaron un espectáculo sin precedentes. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el enfoque físico y violento del teatro cambió drásticamente, decayendo y finalmente cerrando. Hubo un cambio, y Charles Nonnon, quien fue su último director, dijo: antes de la guerra, todos sentían que lo que estaba pasando en el escenario era imposible. Ahora sabemos que esto, y más, es posible en la realidad. El tópico sobre el cuerpo ha sido central en la historia del cine de terror, desde la literatura gótica hasta los primeros experimentos del periodo entre guerras del siglo XX, aunque no fue hasta la década de los 80 que el nombre body horror u horror corporal fue asignado a un nuevo subgénero del cine de terror. Allí, los estragos de la Guerra Fría y los miedos y ansiedades sobre la ciencia y la tecnología y sus usos produjeron esta mixtura entre el horror y la ciencia ficción. Y así fue que obtuvimos títulos como La Mosca o La Cosa. Actualmente tenemos La Sustancia, exponente de algo que creo que está mucho más cercano con lo que quiero hablar hoy. Pero ¿con qué tiene que ver el body horror? Tiene que ver con la percepción y la transformación del cuerpo, con la agobiante experiencia de poseer la forma material del yo y el proceso psicológico en el que nos enfrentamos con esa posibilidad del otro yo. En este género, lo que sucede es que se pasa a una abstracción de esta posibilidad, a una experiencia carnal de la mutación. Es la demostración maquiavélica de la destrucción del cuerpo por rechazo a lo permanente. Es un rechazo tangencial a lo estático. Es como si Gregor Samsa no se hubiera despertado mágicamente convertido en ese insecto. Es como si viviera desde la primera hasta la última página su monstruosa transformación. Karina Stopensky dice: cuando el cuerpo se retuerce y gira de formas que escapan a nuestra comprensión, o cuando las vísceras se tratan como un objeto estético, el público se ve obligado a enfrentarse a la frontera entre lo humano y lo monstruoso. Stopensky también ha reflexionado sobre la forma en que la mujer ha figurado en este género del terror y cómo la mutilación, un tropo común, ha afectado la representación del cuerpo femenino. Como se trata del problema de ver a la mujer como el otro, las películas tienden a despojarla de toda capacidad de acción. Su cuerpo es cosificado, torturado, explotado, espectacularizado y finalmente desechado. Para nadie es un secreto que las narrativas tradicionales de este tipo de filmes no tratan a la mujer como un sujeto en sí mismo, sino como una proyección universal de lo peor que le podría pasar a cualquiera. Entonces se nula por completo su identidad y su sentir. Por ello han emergido ciertos intentos por dar agencia a la mujer dentro de la historia de terror. Y así ha emergido un tropo como el de Final Girl o la chica final, que es aquella que dentro de la narrativa de la historia de terror termina por ejercer violencia más como un mecanismo de escape, de lucha. Tiene que ver más con la supervivencia. Pero en este caso, y como precisamente se trata de un esfuerzo forzado y tiende a romper con la estructura habitual del subgénero, creo que las películas de las que hablaré hoy no pertenecen a estas características tan puristas de los géneros, pero creo que sí requieren de varios de sus elementos clave, pero ya andaremos en eso. Si quisiera encontrar un ciclo fílmico en el que estas dos películas se sintieran más cómodas, podría ser el cine de terror Me Too, más común y reconocible después del 2010 y tras el movimiento social en contra del abuso, el acoso y la violencia sexual en contra de la mujer. Todd K. Platts identifica 3 elementos clave para reconocer este sentido en las películas de terror. Gaslighting. El abusador hace que su víctima se sienta equivocada, paranoica o loca por medio de la manipulación psicológica. Cautiverio.
El personaje femenino no solo se encuentra en peligro, sino que está restringido, atado, encadenado, aislado o enjaulado por él o los antagonistas. Y tercero, trauma. Aquí se pretende resaltar las repercusiones del abuso y muchas veces visibilizar el síndrome de estrés postraumático. Como heredas de los grandes éxitos del siglo pasado, El exorcista y El bebé de Rosemary, aparecen Inmaculada y La primera profecía, películas que continúan con el horror circundante por la temática religiosa sobrenatural y la estética católica, ampliamente popularizadas en lo que se considera el cine mainstream, donde la gran exponente es la franquicia del Conjuro. Estas dos películas son una de las varias adaptaciones que ha tenido la historia del Anticristo, la antesala del final de los tiempos y uno de los signos diabólicos más reconocibles, como inversión de la Santísima Trinidad. En El bebé de Rosemary se explora esta posibilidad desde la perspectiva de la mujer que concebirá al Anticristo. Se relata su experiencia como esposa traicionada por su esposo, como mujer poseedora de un cuerpo que es violado y como sujeto social que ocupa un lugar social ultrajado por los vecinos, que creen que es su derecho utilizarla por un bien o un mal mayor. Me pregunto, ¿dónde hemos escuchado eso? ¿Una mujer que se sacrifica por un hombre? Una vez más, son los varones los que son vistos como los agentes principales en la generación humana. Irónicamente, uno de los puntos centrales del patriarcado clásico ha sido evocado en la progresiva marcha del individuo hacia la libertad de contrato. Nadie podía, hasta hace pocos años, dudar de que para que la especie humana se reprodujera, la mujer tenía que quedar embarazada y dar a luz. Joshua Lamith Firestone y Carol Bateman habían advertido esta relación entre el carácter opresivo del embarazo y las relaciones de poder diferenciadas de género. Ellas creían fuertemente en una perspectiva condicionada por la biología y reforzada por la cultura y la sociedad. En fin, si nos salva o nos condena, el hombre tiene que ser parido por una mujer. De esto tratan Inmaculada y La primera profecía, dos aspirantes a monja que se recluyen en un convento esperando una vida confesional apacible, pero se encuentran como el objeto central en una conspiración religiosa y sectaria de la Iglesia Católica, que busca acelerar la aparición del Anticristo. ¿Qué tienen por decirnos estas películas? Primero, atmósfera progresista. ¿Qué tienen en común los 70s con la época actual? Creo que el hecho de que percibamos ambas historias tan similares tiene que ver con el hecho de que la juventud experimentó un boom progresista en ambas generaciones. La recurrencia en huelgas, marchas y manifestaciones, así como la aparición de líderes sociales que alzaron la voz por sus comunidades y por sus derechos. Creo que es algo que se replica. Creo que nos relacionamos con facilidad en este ambiente. Creo que también sentimos temor por sentir que hemos emprendido una lucha incompleta, que no queremos ver nuestros esfuerzos inútiles. Efectivamente, las noticias nos desalientan cuando vemos emerger voces opresoras que creímos en el pasado. Tememos el retroceso. Segundo, claustrofobia. Para mí, aquí el espacio religioso aparece más como una metáfora de las esferas conservadoras, abogadas por valores tradicionales. Aunque también creo que funciona como muestra de una sociedad altamente jerarquizada, con fuertes roles de género, guiados por la autoridad del varón. Tercero, vulnerabilidad. En ambos casos tenemos a una mujer joven, protagonista, que es muy devota, sí, pero que no expresa realmente felicidad. Descubrimos que tiene un pasado problemático y que carga con mucha culpa. Esta mujer se ve a sí misma intentando encontrar su identidad en un sistema que sí la sobrecoge, le asigna un rol específico y que codifica su identidad desde las prácticas religiosas. Este entorno se muestra amigable como una alternativa simple y tranquila. Resulta un escape al mundo convulsionado del exterior, pero también es un espacio proclive para mujeres en estado de vulnerabilidad. Dicho espacio religioso, con figuras amistosas tanto femeninas como masculinas, se vuelve progresivamente en contra de la protagonista. Oh, I didn't want to offend you. I think that maybe we are all head cases or runaways. Quien experimenta una decepción abrumadora del espacio que alguna vez consideró seguro. Cuarto, violencia y abuso. En estas películas el espectador no siente terror verdadero por el contexto diabólico, sobrenatural, paranormal o sacrílego que emerge de los grupos sectarios de la Iglesia Católica. Siente terror por la irrupción no consensuada en el cuerpo de la mujer. Ambas películas llevan al extremo los enunciados que codifican el ser de una mujer. Las narrativas de los roles de género se escenifican desde las jerarquías sociales
al interior de la organización religiosa y se disponen como medio para organizar la vida y la muerte. La configuración social de esta performance atraviesa el plano oscuro de escoger a una mujer para ser quien el sistema quiere que ella sea, aun si ella no quiere. Me atrevo a decir que subvierte el paradigma del elegido y provoca con la pregunta: ¿podría haber Jesús renunciado a ser el Cristo? Sobre todo, ¿podría María haberse negado a concebir a ese Mesías? ¿Alguna vez tuvo elección? Quinto, maternidad forzada. Las discusiones legales y políticas en los años recientes sobre el aborto legal no quedan rezagadas a diarios, periódicos o noticieros. Las discusiones políticas decantan desde lo más profundo de una sociedad y determinan su devenir. Creo que esta es la discusión que subyace a ambos productos cinematográficos. Creo que de allí emerge el terror. Por eso, creo que la temática se distancia del terror corporal tradicional, ya que la mujer no recorre un viaje escabroso para finalmente aceptar su cambio. Todo lo contrario, partimos de un mal que no es inherente a ella, sino que fue inoculado en su cuerpo en contra de su voluntad. Entonces, la mujer se rebela contra la expectativa social de aceptar en silencio este destino impuesto. Y el cierre tiene que ser tajante. Ambas sufren el embarazo hasta el final. Y tras la expulsión, se asesina a lo siniestro. Se trata de un desenlace positivo. Pero creo que en definitiva hay elementos del terror corporal que están ahí. ¿Qué otra cosa sería sino la representación del cuerpo como una cárcel? Un cuerpo habitado y resentido en una sociedad que resulta ser una prisión mayor. Lo que siento es que no me apego a ese verdadero terror corporal que separa la condición biológica de la condición política en la existencia del ser. Creo que ambas cosas pueden y deben ir de la mano. Poseer un cuerpo es un acto extremadamente político. Ahora quiero realizar un análisis individual de cada película, pero más allá de contarla como tal, quiero detenerme en algunos puntos centrales. En las conversaciones de Cecilia con su compañera creo que se evidencia bastante el agotamiento actual que existe por una sociedad hipersexualizada y la añoranza femenina de una hermandad sin expectativas. Moviéndonos al siguiente punto, cuando Cecilia comienza a mostrar señales de embarazo, Cecilia experimenta una clara fiscalización de su cuerpo, así como de sus prácticas sexuales. Pareciera que al entrar como un miembro femenino del clero de la iglesia, ha cedido por completo su intimidad. Sus votos parecen reproducidos desde el acto sacro hasta la forma bastante extraña, debería decir, en la que ella se relaciona con los hombres del clero. Esto lo vemos a lo largo de toda la película. Su experiencia como mujer se ve completamente intervenida por estos espectadores, que al esperar un milagro, terminan por condicionar la libertad de la protagonista. Out of all the women in the world, why did he choose me? You told me. Who saved your life? Who sent you on the path that led you here, Cecilia? You've been searching for a reason. God saved you. This is it. Entonces, nuevamente a la mujer se le quita la posibilidad de decidir si ser madre o no. Se glorifica su sufrimiento y se adora su sumisión. Y aunque iconográficamente toda la semejanza se realiza con la Virgen María, aquí se utiliza la reliquia sagrada de una estaca de la cruz de Jesucristo como el objeto que ejemplifica el sacrificio. Pero claro, Cecilia siente malestar, desespero y constreñida por el peso que se le ha impuesto, toma el valor de manifestarse en contra. Creo que la escena de la sangre de la gallina es la muestra perfecta de cómo la búsqueda de la mujer por su autonomía corporal muchas veces se moviliza desde el escape, literalmente, por cualquier medio. Y cuando da a luz, de una forma bastante visceral, ella se arma con lo que tiene a la mano para matar al recién nacido. Y entonces vemos una hipérbole ejecutada, cuando se nos ha quitado toda opción para elegir. Las vías que quedan no son las más bellas, ni las más románticas, ni las más suaves, pero son legítimas. Para mí es muy importante mostrar cómo Margaret experimenta el terror, primero desde la empatía. Cuando ve a otras hermanas o a otras mujeres parir
en el orfanato. Allí, como en la anterior película, vemos varias escenas que evidencian cómo la posesión del útero refuerza la glorificación del sufrimiento, sobre todo en un proceso tan traumático para el cuerpo como lo es un parto, intercambiando de una forma extremadamente satírica ese sufrimiento natural por un gozo inquietante. La mujer allí es inducida, obligada a disfrutar. Creo que incluso se muestra algo de la violencia obstétrica que sufren muchas mujeres a la hora de dar a luz. Ya moviéndonos un poco en el ámbito personal, Margaret es engañada por una falsa aliada con una máscara de ser liberal y con un discurso del disfrute temporal. Y como consecuencia de esto vemos que Margaret inicialmente parece expresar culpa, pero se nos revela al final y con ciertas claves a lo largo de la película, como lo que ella realmente sintió fue dolor e incomodidad por el abuso que sufrió. Es por esto que cuando se descubre el embarazo, la opción del aborto no es puesta en tela de juicio. Se trata de un movimiento racional por ella cargar al mal en su vientre. Pero nuevamente las escenas tanto del parto como de la violación, hay una gran equivalencia entre estos dos momentos, exhiben un sufrimiento indeseable y a una mujer que fue obligada a todo ello. Aquí resalto cómo al momento del parto todos los presentes se comportan como si se tratara de un milagro, de un espectáculo bello y presenciable. Y sobre todo, como una vez notan que nació un varón, dejan de lado por completo la vida de la madre y de la otra hija. Por eso me gusta tanto el final, cuando se reúnen las mujeres de distintas generaciones, que aunque sí, marcadas por el y condenadas al ostracismo, han comprendido que ellas no eran el mal encarnado, eso que crecieron escuchando toda la vida. Estas mujeres deciden vivir reivindicadas en el milagro de la vida, de su vida. Porque es cierto, el milagro de la vida no fue el nacimiento del pequeño anticristo de la profecía. El milagro de la vida fue la supervivencia de la madre, de la hermana y de la hija. Creo que esta sensación la reivindica bastante bien Luciana Pecker en su libro La Revolución de las Hijas. Las madres también cambiaron la historia y la historia de sus hijas las cambiaron a ellas. Se tiraron los manuales que las mostraban como enemigas y competencia y empezaron a forjar alianzas, más allá del cuidado, de disfrute, complicidad y defensa. Las que enseñaron a ser libres tuvieron que aguantar el cachetazo de la libertad en una interpelación sin tregua. Las que no se animaban a despuntar la liberación se vieron corridas a liberarse y empezar a hacerse mutua compañía. No se pudo estar atrás de quienes se quieren poner por delante de la vida. Bueno, este es el final de la reflexión. Quisiera saber qué opinan. Si les gustan las películas de terror, si vieron estas dos películas y cuál les gustó más. A mí, en lo personal, me gustó más La Primera Profecía. Creo que está mejor ejecutada, tiene una mejor historia, tiene una fotografía extremadamente inmersiva, un ambiente muy chévere y una banda sonora súper envolvente. Creo que Inmaculada tiene un poco más de este male gaze y aunque algunas composiciones son muy bellas, sobre todo el paisaje natural, la película en calidad se la lleva por mucho la actuación de Sydney Sweeney. Y ya, creo que eso sería todo. En lo personal disfruto más hiperanalizando las películas que asustándome con ellas. Creo que soy muy gallina en ese aspecto. Pero bueno, creo que eso fue todo y gracias por ver. Adiós.